a todos amantes del cine, bienvenidos a Nugget Productions, su nuevo canal favorito de cine. En este nuevo canal de cine les vamos a recomendar las mejores películas del séptimo arte. También vamos a analizar estas que todos hemos visto y a todos nos encantan, y vamos a poder verle un nuevo significado y poder saber por qué son tan buenas. Así que preparados, que hoy vienen con nuestro primer video de Nugget Productions. Hoy vamos a hablar sobre la estructura narrativa. La estructura narrativa es el elemento más fundamental en el guión de una obra cinematográfica. Esta es la manera organizada en la que se desarrolla la historia de un film. Sin una estructura narrativa adecuada, el espectador no se engancharía a la historia y no se introduciría en el mundo y universo donde está desarrollada. Para el desarrollo de un largometraje o un cortometraje, el escritor debe emplear una estructura adecuada para que la película pueda contar una historia que atraiga al espectador y lo mantenga enganchado e intrigado al momento en el que se está desenvolviendo. Además, esta estructura se debe adaptar al mensaje del film y el arco del desarrollo de su protagonista. Hemos identificado tres principales tipos de estructuras narrativas en el séptimo arte. Estas son: la primera, la de los tres actos. Es una estructura de tres actos, es lo más común en el mundo del cine. Además de ser una de las más básicas, estas películas constan de tres partes: una introducción no solo al personaje, pero también al mundo del film, un desarrollo donde se nos muestra ya sea un conflicto interno o externo, y un desenlace donde conocemos cómo se resolvió el conflicto y concluye la película. Por ejemplo, cintas como Chinatown de Roman Polanski y El Padrino de Francis Ford Coppola. Ascensión y caída son aquellas películas en las que el protagonista asciende usualmente durante la primera mitad del film y posteriormente cae. Cintas como Scarface de Brian De Palma, Wolf of Wall Street de Martin Scorsese y la maravillosa Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Y el tercer tipo es aquella estructura en la que se asemeja a una novela. Las películas divididas en capítulos le permiten a un escritor desarrollar más la historia y sus personajes. De este último tipo nos gustaría hablar el día de hoy, y ningún otro director o escritor tiene una filmografía tan buena en este estilo como el famoso Quentin Tarantino. Nacido en Knoxville, Tennessee, Tarantino inició su carrera en el mundo del cine con la cinta My Best Friend's Birthday en 1987, y sería hasta 1992 cuando, con la ayuda de Harvey Keitel, Tarantino dirigió su primera película, Reservoir Dogs. El aspecto más fundamental e icónico con las cintas de Tarantino son los guiones escritos por él mismo, que le han otorgado 2 premios a la Academia y muchas más nominaciones. Tarantino en sus películas hace uso inteligente de la estructura narrativa. La estructura en sus cintas se caracteriza más que todo por contar sus historias en forma de capítulos, asemejándose de esta manera a una novela o una forma no lineal. Un gran ejemplo del punto anteriormente mencionado es su primera película, Reservoir Dogs. En este podemos apreciar cómo la escena inicial de este film parecería de que, cronológicamente hablando, es el inicio. Sin embargo, si ordenamos los eventos presentados en la película, nos daremos cuenta que esta escena se lleva a cabo más o menos por la mitad de la película. El resto de la película se maneja de manera similar. De esta manera, el director es capaz de hacer que el espectador se sienta más intrigado por la historia. Después de la escena inicial, donde por medio de diálogos y posicionamiento conocemos a los personajes y sus personalidades, inicia el montaje más icónico de la película, y después, cuando creemos que la película retomará el punto donde se quedó, escuchamos a Mr. Orange gritar de dolor y nos daremos cuenta que ahora la historia se encuentra en un punto que no sigue donde nos quedamos. Otro momento similar en esta película es cuando, después que se nos revela que Mr. Orange es el policía infiltrado, vemos su preparación para ese trabajo, hecho que ocurrió cronológicamente antes. Si bien la estructura no lineal es muy común en su filmografía, la que más lo caracteriza a Tarantino es aquella que se asemeja a una obra literaria como la es una novela en Kill Bill. La historia se nos divide en capítulos, cada uno de estos nos ayuda a construir la historia y hacer que ésta se desarrolle. Aquí Tarantino vuelve a utilizar la estructura no lineal para mantenernos intrigados, pero esta vez lo hace con la masacre del Paso, Texas. No conocer del todo los eventos que originaron el deseo de venganza de nuestro personaje al principio y que al inicio del segundo volumen nos relatan a detalle, hace que el espectador siga intrigado en el segundo volumen, a pesar de que ya haya visto el primero y de ya conocer el objetivo de la trama. El uso de la estructura de capítulos, que ayuda a ir agregando más factores a la historia, además de volverla más interesante, hace que cuando lleguemos al clímax de la película, este ya haya sido construido. Esto también sea más activo para el espectador, porque el espectador se siente que ha seguido esta historia durante más tiempo de lo que en realidad es. Si un capítulo es un tanto largo y cada capítulo es diferente, entonces ¿cómo hace Tarantino para todos los capítulos de una película sean interesantes? Aquí es donde el elemento más importante en Tarantino entra en acción. Este es que cada capítulo tiene una historia, y cuando todas estas historias se tienen que unir,
tienen que crear una historia mayor. Cada capítulo tiene su propia estructura narrativa para contar su propia historia. El mejor ejemplo de esta es la escena inicial de Inglourious Basterds. Si bien esta escena funciona muy bien para el inicio de la película, también funciona bien como historia independiente. Una persona puede verla sin ver el resto de la película e igual entenderá la historia del capítulo y, más importante, se envolverá en ella. El capítulo cuenta la historia de un granjero, el cual está escondiendo a una familia de judíos, y un coronel de la SS llega a investigarlo. Esta no es la historia de Inglourious Basterds, esta es la historia de Once Upon a Time in Nazi Occupied France, el primer capítulo de Inglourious Basterds. Este capítulo apoya a la historia al explicarnos el motivo del deseo de venganza de Shoshana antes los nazis, por lo que no solo es una historia independiente, sino que también forma parte de una historia mayor que es la de Inglourious Basterds. Desde el inicio del capítulo hasta que Landa, el villano de las dos historias, saca su primer portafolio en el primer acto del primer capítulo, se nos dio una introducción al mundo del capítulo y por lo tanto al de la historia de toda la película también. Hasta ese punto se nos ha presentado el conflicto de la trama. Cuando Landa nos revela el propósito de su visita, ahora también conocemos el conflicto del capítulo. En este caso es un conflicto externo, el cual es que Monsieur Lapadite está escondiendo a judíos y el trabajo de Landa es cazar judíos, y por esto es que podemos decir que ahora estamos en el segundo acto. Cuando Monsieur Lapadite se revela a Landa la posición de los judíos a cambio de la seguridad de su familia, entramos al tercer acto, donde la historia concluye y el conflicto tiene una resolución. De esta manera, Once Upon a Time in Nazi Occupied France cuenta una historia propia. Cuando se junta con el resto, Tarantino crea una gran historia utilizando la estructura narrativa. Y bueno amigos, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por prestarnos atención. Nos gustaría mucho que pudieran suscribirse y darle a like al video. Eso nos ayudaría mucho, y por favor, si les ha gustado el video, compártalo con sus amigos. Este es el primer video de Negri Productions y espero que les guste mucho porque vienen muchos más. Estén atentos.